Vamos orando y vamos pidiendo que Dios ministre a nuestras vidas en esta tarde, que el Espíritu Santo esté hablando, esté tocando nuestros corazones, gloria a Dios, y que esta palabra pues sea viva, sea eficaz para nosotros, que esta palabra esté ya realmente llegando a nuestros corazones, nos esté motivando, nos esté impulsando, nos esté avivando en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que es viva y eficaz. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo que nos permites reunirnos en cada hogar, Señor, en cada casa y poder escuchar tu palabra, Señor, a través de este medio. Te doy gracias por cada uno de mis hermanas, mis hermanos que ya están preparados, Señor, que ya están listos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que están ahí en su casita, Dios. En el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo, Señor, esté obrando, que el Espíritu Santo esté tomando el control ahí en su hogar, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú estés hablando de una manera especial, maravillosa, a cada uno en particular, bendito Dios. Atamos todo espíritu de distracción, neutralizamos todo poder de las tinieblas, y pedimos, oh Dios, que tu gracia se esté derramando, que tu poder se esté derramando sobre todo aquel, toda aquella que esté escuchando tu palabra a través de este medio, y que el Espíritu Santo, Señor, esté ministrando a mi hermano, mi hermana, y que tu palabra, Señor, sea como fuego en su corazón, sea como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de su corazón, bendito Dios, aleluya, que sea como ese martillo que quebranta, bendito Dios, y esté haciendo aquello para lo que le has enviado, Señor. Sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros de estímulo, de ánimo, de exhortación, y por ello, Padre, ponemos en tus manos nuestro corazón, y pedimos que tú hables. Pedimos que tu palabra sea oportuna en esta tarde, que aun aquellos que aún no te conocen y que estarán escuchando ahí en el hogar, en la casa de mi hermano, mi hermana, Señor, sean tocados por tu poder, sean tocados por tu bendita palabra, sean ministrados y sean impulsados a venir a buscarte, oh Dios, a entregarte su vida, a hacer cuentas contigo, Padre. Los ponemos también en tus manos y pedimos que tú estés ministrando a cada uno en particular de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, a través de estos medios. Que tu Santo Espíritu obre y tú estés obrando en sus vidas, tocando sus corazones, ministrando, Señor, de una manera especial, poderosa, en el nombre de Jesús. Que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo que la has enviado. Padre bendito, te lo rogamos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, a quien es toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Yo quiero invitarle en esta tarde que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 20. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a este pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Efesios o de Éfeso y escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Hoy esas palabras son para nosotros. Hoy estos versículos son para usted, para mí. Gloria a Cristo. Y dice la bendita palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno. Gloria a Dios. Dios derrame su gracia y su bendición sobre nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, esos son tiempos difíciles. Pablo había dicho a esta iglesia ahí en Hechos capítulo 19, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Cuando él pasa cerca de ese lugar y él manda llamar a los ancianos y les exhorta a seguir adelante. Es cuando él hace aquel en capítulo 20, ¿verdad? Por ahí está. Cuando él hace este llamado a la iglesia, ¿verdad? Esta exhortación fuerte y les anuncia que jamás lo volverán a ver aquí en la tierra. Y él, hermanos, los encomienda a Dios y a la palabra y les pide que guarden, que cuiden
la iglesia, porque vendrían tiempos peligrosos, porque se levantarían falsos maestros en esta congregación que arrastrarían a muchos y engañarían a muchos y los apartarían de la fe. Y por eso el apóstol Pablo escribe también esta carta exhortando a la iglesia. Hermanos, es bonito cuando se nos habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Qué bonito. Pero también es igualmente importante, hermano, que nosotros concentremos nuestra atención también a las exhortaciones que Dios nos da, a las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Y en ocasiones es mucho más importante prestar atención a las advertencias que Dios nos da. Porque si no ponemos atención a una advertencia, a una exhortación que Dios nos da, cuando lleguen las bendiciones de Dios, igualmente las vamos a perder, igualmente, ¿verdad? No las vamos a aprovechar. Por eso es tan importante esto, y por eso es que Pablo nos exhorta, ¿verdad? El Señor nos exhorta aquí a través de Pablo a que analicemos bien. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Mira con diligencia, dice el apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención esta palabra, mirad. ¿Verdad? La Biblia habla mucho, aparece en muchos libros de la Biblia esta palabra, mirad por vosotros mismos, mirad que nadie os engañe. Mirad, dice aquí, ¿verdad? También, pues con diligencia. Por ejemplo, en Mateo 24, ¿verdad? Aparece 2 o 3 veces esta palabra, en Marcos también, ¿verdad? Aquí en Primera, Segunda de Timoteo también aparece, en Hebreos también la usa, ¿verdad? Entonces es bien importante, esta palabra nos habla algo muy importante, dice, mirad bien. En otra palabra, piensa bien cómo te estás conduciendo, piensa bien, analiza. Nuestra vida se caracteriza por una vida de ajetreo, ¿verdad? De mucha actividad en estos últimos tiempos, ¿verdad? Tenemos muchas actividades. Y todo es superficial, hermanos. Muchas veces nos enfocamos y dedicamos mucho tiempo a las cosas superficiales. Y Dios nos dice, mira, piensa bien cómo estás conduciendo tu vida, cómo estás viviendo tu vida. Piénsalo bien, mira bien. Dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra, diligencia, es no dar tregua, no dejar, ¿verdad? A veces lo dejamos todo para mañana, ¿verdad? Para otro día, luego, después, ¿verdad? No, es hoy. Mira, dice con diligencia, cómo estás caminando, cómo estás conduciendo tu vida. No es vivir solo por vivir, no es, ¿verdad?, tomar las cosas por superficialidad, no. Es analizar bien a la luz de la palabra de Dios nuestro andar, nuestro caminar, nuestra conducta, nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos, verdad, conduciendo nuestra vida? ¿Cómo nos conducimos en las circunstancias tanto adversas como benéficas para nuestra vida? ¿Cómo estamos? Porque dice aquí, mirad bien cómo andáis. ¿Verdad? Dice no como necios, sino como sabios. ¿Verdad? Mirad bien cómo andáis, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Aplicándolo, ¿verdad? Personalmente podríamos decir, mira cómo andas. Mira con diligencia cómo andas, es lo que Dios nos dice si lo aplicamos personalmente a cada uno de nosotros, que Dios mismo nos está diciendo en esta tarde a nosotros. Yo quiero que así lo tome, quiero invitarle que así lo tome, porque es Dios el que está hablando, porque es el Espíritu Santo que inspiró a Pablo para que escribiera estas cosas. No las escribió Pablo por sí mismo. Entonces Dios mismo nos está diciendo, mira bien, fíjate bien cómo vas caminando, por dónde vas caminando, por qué camino estás andando, es lo que Dios nos dice. Si usted y yo recordamos, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Gloria a Dios, qué precioso. Un día Enoc, ¿verdad? Tuvo una revelación de parte de Dios, tuvo un hijo y Dios le dice, ponle este nombre porque cuando él muera viene el juicio. Entonces Enoc comenzó a pensar, comenzó a fijarse bien cómo era su andar con Dios, cómo era su vida, cómo está conduciendo su vida. Y a partir de ese momento del nacimiento de su hijo, la Biblia nos dice claramente que Enoc caminó con Dios.
Antes de eso no nos dice que caminó con Dios. Antes de eso no nos dice, ¿verdad? Nada sobre él, ¿verdad? Podemos pensar que era una persona como nosotros, simplemente, ¿verdad? Como mucha gente hoy en día está tomando las cosas con superficialidad. La vida cristiana la está tomando con mucha superficialidad. Y mucha gente piensa, amado hermano, amada hermana, que simplemente, ¿verdad? Con oír de vez en cuando la palabra, leer la palabra de vez en cuando, piensa que ya es cristiano, piensa que ya goza de la gracia y la misericordia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, la aceptación de Dios. Y no es así. Dios nos dice, mirad bien, dice, mirad con diligencia cómo andas. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Es lo que Dios nos dice. Piensa bien. Piénsalo. Analízalo. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos caminando? Mire, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice, no todos los caminos tienen un final dichoso. No todos los caminos, perdón, hermanos, no todos los caminos nos llevan a Dios. Jesucristo dijo que solamente hay dos caminos que llevan a la eternidad. ¿Verdad? Dos caminos. Y todo ser humano, sea quien sea, va caminando por uno de esos dos caminos. El asunto es que necesitamos poner atención, y el hombre necesita, la mujer necesita, ver bien por qué camino está caminando. Porque muchas personas, hermanos, la Biblia nos habla, por ejemplo, ¿verdad? De Jesús hablando, dice que hay un camino que es ancho, donde la gran mayoría va por ese camino caminando. ¿Por qué? Porque es un camino fácil, porque es un camino donde no hay restricciones, donde puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como tú quieras, donde, ¿verdad?, el humanismo predomina, donde mira, tú eres libre, tú eres dueño de ti mismo, de ti misma, tú puedes hacer lo que tú quieras, vive tu vida como tú quieras, vive la vida, ¿verdad? Satisfácete, trae satisfacción a ti mismo, a ti misma. Es un camino fácil. Y la gran mayoría va caminando por ese camino. Y tristemente, la gran mayoría piensa que ese es el buen camino, que ese es el camino correcto, pero están en un error. Por eso Dios nos dice aquí, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, Dios nos dice, mira pues con diligencia cómo andas. Piensa, ve el camino en que vas caminando, hacia dónde te lleva ese camino. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Porque es el camino ancho, porque es el camino de la facilidad, donde es fácil ser cristiano, donde es fácil vivir la vida, ¿verdad? Donde no hay reglas, no hay cosas que me detengan, simplemente yo doy rienda suelta a mis pasiones, a mis deseos, al cabo leo la Biblia, al cabo asisto a la iglesia, no hay ningún problema. Jesús habla del otro camino, es el camino angosto, donde una minoría, pocos realmente son los que van por ese camino. ¿Por qué? Porque es un camino difícil. Es un camino muy difícil de caminar. Es un camino donde muy pocos realmente pueden caminar. ¿Por qué? La Biblia dice, muchos tratarán de entrar por la puerta angosta y seguir el camino angosto y no podrán. No podrán caminar por ahí. ¿Por qué? Porque están habituados al camino ancho, ¿verdad? Porque quieren comodidad, porque quieren vivir una vida cómoda, quieren vivir un cristianismo cómodo, donde se sienten a gusto, donde se sienten tranquilos. Yo quiero decirle, Jesús nos habla y Él nos dice, la vida en el camino angosto es una vida difícil. La vida cristiana jamás ha sido una vida fácil. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pablo dijo también ahí en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es sencillo, no es fácil entrar al reino de los cielos. No, porque este camino no es fácil de andar. El camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna, es el que nos lleva al cielo.
Y por eso la palabra de Dios nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque si tomamos la decisión de caminar por el camino angosto, yo quiero decirle, van a venir aflicciones, van a venir problemas, van a venir dificultades, va a ser muy difícil. Va a haber momentos en que vamos a estar a punto de tirar la toalla, va a haber momentos en que vamos a estar a punto de regresar, de volver atrás. Pero acuérdese, Dios nos dice, mira pues con diligencia cómo andas, por dónde vas caminando, por qué camino vas, porque solo hay dos destinos. Y esa es una realidad que no podemos evadir. Ningún ser humano puede evadir esta realidad. Estos dos caminos, o uno nos lleva al cielo, o nos lleva el otro al infierno. No hay otro lugar donde va el ser humano. Todo ser humano, después de la muerte, dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, no dos veces, no tres veces, una sola vez, y después de eso viene el juicio. Y ahí es donde se decide, o vas a la gloria o vas al infierno. Por eso es que Dios nos advierte ahorita que hay tiempo. Ahorita que tenemos tiempo, Él nos dice, mira pues con diligencia cómo andas, por qué camino estás caminando. Y la segunda cosa que Dios nos dice aquí en el versículo 16, dice que aprovechemos bien el tiempo. Dice la bendita palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Colosenses 4:5 nos dice que redimamos el tiempo. Mire, hay unas 2 páginas, adelantito, 2, 3 páginas, ahí está Filipenses, y luego sigue Colosenses, y ahí tenemos en el capítulo 4 de Colosenses, mire lo que Dios nos dice ahí también, capítulo 4, versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Note otra vez, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. Uno de los grandes problemas a que nos enfrentamos los seres humanos es precisamente la escasez de tiempo. Todos nos quejamos de que no tenemos tiempo. Todos batallamos porque no nos alcanza el tiempo. Y todos, mire, andamos angustiados, andamos, ¿verdad? Ansiosos, en ansiedad, de preocupación y corriendo de un lado para otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos alcanza el tiempo. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero no nos alcanza el tiempo. No tenemos tiempo. Piense cuántas personas, su excusa es, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la palabra. Están tan ocupados, disponen de tan poco tiempo, según ellos, que no tienen tiempo para buscar a Dios, que no tienen tiempo para leer la palabra, que no tienen tiempo para asistir a los cultos. ¿Verdad? Pues el diablo es muy astuto, hermanos. Yo quiero decirle, mire, de paso. El diablo, ¿verdad? Pues, ok, no tienes tiempo, entonces cerramos las iglesias, se cierra la iglesia, se cierran los cultos, no hay cultos, no puedes asistir a la iglesia, ¿verdad? Al fin y al cabo no tienes tiempo. Dios también lo permite. Bueno, si no tienes tiempo, pues, ¿qué caso tiene que haya culto, que estemos en la reunión, verdad? No tiene caso. La mayoría de la gente, hermanos, se queja de falta de tiempo y está sufriendo y está batallando y vive en ansiedad, vive en estrés. Y vive corriendo de un lado para otro, hermanos. Y vive siempre con su cabeza llena de ideas, de pensamientos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y siempre anda corriendo. Y no tiene tiempo para buscar a Dios. No tiene tiempo para leer la palabra de Dios. No tiene tiempo para asistir a la iglesia. Ahora, yo quiero decirle una cosa, hermano, hermana. Mire, no es que no tiene tiempo. El verdadero problema es que esas personas o esa persona no sabe administrar su tiempo. Porque a todos Dios nos da 24 horas al día. Y tenemos, la Biblia dice, hay tiempo para todo.
Dios no va a desperdiciar su tiempo. Dios nos creó, Dios nos formó a usted y a mí, a todo ser humano, y a todos nos da 24 horas cada día. Eso quiere decir que es el tiempo suficiente que todos necesitamos. No necesitamos más tiempo, sino Dios nos lo hubiera dado. Dios jamás nos va a dar menos de lo que necesitamos. Él es un Dios que nos provee, un Dios de abundancia. Incluso Él, mire, Él asignó tiempo para que usted descanse, para que yo descanse. Nos da cierta cantidad de horas para trabajar, nos da cierta cantidad de horas para descansar, para dormir. Pero todos nos quejamos de falta de tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque no sabemos administrar nuestro tiempo. No estamos administrando. La Biblia dice que seamos administradores. Somos administradores de los bienes de Dios. Y usted y yo somos administradores de nuestro tiempo. Y lamentablemente, ¿verdad? La gran mayoría, así como el dinero, ¿verdad? Todos nos quejamos de que no hay dinero, no tenemos dinero, ¿verdad? Dios nos da lo suficiente. Dios nos da lo necesario. Y Dios a todos nos ha dado el tiempo necesario, suficiente, para poder desempeñar todas nuestras actividades. Pero la clave es, hermanos, el problema, ¿verdad? Es que no sabemos administrar nuestro tiempo. Y la clave para administrar nuestro tiempo es dándole a Dios. Por eso Cristo dijo, da a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Si nosotros le dedicamos a Dios de ese tiempo, de esas 24 horas que Él nos da, un tiempo, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir para que nuestro tiempo nos alcance para todo lo que tenemos que hacer. Si no buscamos a Dios, si no dedicamos tiempo para Dios, yo quiero decirle, eso va a generar un vacío en nuestro corazón. Eso va a generar hambre, sed, que dice la palabra, que Dios dará hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de su palabra. Y si no damos tiempo para buscar a Dios, para leer la palabra, para asistir a los cultos, para buscar a Dios en oración, eso va a generar un gran vacío en nuestro corazón. Y eso va a generar, hermanos, una búsqueda insaciable y nos va a llevar a buscar y afanarnos, a dedicar demasiado tiempo en cosas que nunca van a saciar ese vacío en su corazón. Y eso le va a llevar a perder tiempo. Tiempo que puede aprovechar buscando a Dios. Y nos va llevando, hermanos, mire, a recortar nuestro tiempo y nos va robando tiempo y tiempo en muchas actividades, hermanos, que nosotros realizamos con el deseo de llenar ese vacío. Pero ese vacío en nuestro corazón solamente se llena cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra de Dios, a la oración, a la asistencia a los cultos. Una persona que no asiste a los cultos con regularidad, que no lee con regularidad la palabra de Dios, que no escucha, que no ora, yo quiero decirles, una persona que va a ser esclava de la preocupación, la ansiedad y el estrés. Y nunca le va a alcanzar su tiempo. Por eso Dios dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué nos dice esto, hermano? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde la vida sobre la tierra, hermanos, es cada vez más difícil. Vivir sobre la tierra, hermano, nunca había sido tan difícil como ahorita. Y cada día que pasa, hermano, la estancia, la vida aquí en la tierra es más difícil, es más agobiante, es más estresante. Cada día. Y el problema sigue siendo el mismo. No hay tiempo. Un pastor nos estaba compartiendo en la junta de pastores que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Que él cuando vino a Cristo era un jovencito y cuando él vino al Señor Jesucristo, dice que en una ocasión él estaba orando y buscando a Dios y Dios le dijo, mira,
tienes un problema. Dedicas demasiado tiempo a la televisión. Él nunca se había puesto a pensar en eso. Y cuando el Señor le dijo eso, dice que él empezó a pensar y se dio cuenta que dedicaba 5 horas diario a mirar la televisión. Él tuvo que arreglar su agenda, tuvo que reducir ese tiempo, tuvo que hacer un lado eso, ¿verdad? Y dedicarle tiempo a Dios. Dedicar tiempo a Dios. Los días cada día son más difíciles. ¿Por qué? Porque cada día, hermanos, mire, los medios de comunicación cada día nos ofrecen más y más y más programas y cosas que mirar. Yo le decía el otro día, ¿verdad? Hay las 24 horas del día, usted puede estar mirando cosas y cosas, programas, documentales, películas, novelas, las 24 horas del día. Y ahí se fuga. Por eso dice la palabra ahí en Colosenses, redime el tiempo. ¿Verdad? Administre su tiempo y verá que tiene tiempo para todo. Verá que tiene tiempo aún para descansar. Hay gente que no descansa ni de día ni de noche. No hay descanso. Dios diseñó, fíjese, un día, nos da un día por semana de descanso. ¿Cuántos toman ese día? ¿Cuántos dedican realmente ese día a descansar? Ninguno. Es el domingo, es el día de descanso, ¿verdad? Nos enfocamos a hacer otras cosas, andar, ¿verdad? Una hermana nos compartía, ¿verdad? Que ella, el día de descanso, pues lo dedicaba todo para planchar, lavar, planchar y hacer cosas ahí en la casa. Y su abuelita le decía, mira, hija, ese es tu descanso. ¿Ah? Qué buen descanso, ¿verdad? No, hay tiempo para todo. Pero hay que saber administrar nuestro tiempo. Hay que ser buenos administradores de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, hermana, usted y yo. Estamos hoy viviendo tiempos difíciles. Somos testigos. ¿Por qué no estamos aquí en la iglesia reunidos? En esta hora deberíamos estar aquí. No estamos en la iglesia, ¿por qué? Porque no podemos. Porque se ha dado una orden de que nadie puede, ¿verdad? Se cancelan todos los servicios, cultos religiosos. Por la pandemia, por el problema que estamos enfrentando hoy en día. Entonces son tiempos difíciles, donde la Biblia nos dice, hermano, hermana, escúcheme bien, ponga mucha atención a esto. La Biblia nos dice que seremos ayudados de muy poco socorro en algunos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde, hermanos, seremos ayudados ciertamente, pero dice la palabra de muy poco socorro. Quiero que me acompañe a Daniel capítulo 11. Vaya conmigo a Daniel capítulo 11. ¿Tiene su Biblia ahí? Acompáñeme ahí a Daniel capítulo 11, versículo 34. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios ahí. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, y en su caída serán ayudados de poco socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Mire, con mentiras, con hipocresía. Entonces, estamos viviendo esos tiempos difíciles. Si usted lee todo el capítulo de Daniel, usted se va a dar cuenta que está hablando de estos tiempos, de estos días que usted y yo estamos viviendo. Tiempos difíciles. Tiempos donde dice la Escritura, hermano, que seremos ayudados de poco socorro. ¿Por qué le digo esto? La Biblia dice, ¿verdad?, que es bueno, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía y enviar bendición y vida eterna. Ahí nos fortalecemos, ahí nos animamos unos a otros, ahí convivimos los unos con los otros. Pero ahorita no podemos, hermanos. Ahorita cada uno estamos guardando una distancia y quedándonos en casa los fines de semana y prácticamente toda la semana, lo más que podamos, estar aislados. Es mejor por las circunstancias que estamos viviendo. Y es importante poner atención a esto. Entonces,
Dice la palabra de Dios que en estos días, en estos momentos, en estas situaciones seremos ayudados de poco, note esto, poco socorro. Seremos ayudados, pero no mucho. Porque nunca podemos sustituir el escuchar la palabra de Dios ahí en nuestra casa, una predicación ahí en nuestra casa, a estar juntos. Quizás alguna persona puede decir, mira, bueno, yo escucho los más grandes predicadores, los hombres más ungidos de Dios, pues aunque los escuchemos, hermano, jamás podrá ser igual y jamás podemos sustituir esa predicación donde ahí a través de internet estamos viendo miles de personas, donde vemos la gloria de Dios descender, pero nosotros no estamos ahí, lo estamos viendo, pero no estamos ahí. Nos bendice, claro que sí, pero jamás será igual la bendición, la edificación, la fortaleza que recibiremos a cuando estamos reunidos, aunque seamos 2 o 3. Eso nos ayuda, pero nos ayuda muy poco, porque usted y yo nos estamos aislando. Ahora, ahorita no nos estamos aislando por nuestra voluntad. A algunos les cayó, ¿verdad? Como dicen por ahí, como anillo al dedo. Pero a otros no, hermanos, nos duele. Y realmente estamos sufriendo y estamos batallando y estamos anhelando el reunirnos, el congregarnos, como David decía. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Algunos se enojan, ¿verdad? Porque los invitan. Entonces, mire, hermanos, Dios dice aquí que seremos ayudados de muy pocos, socorro. Hace 2 años, hermano, por ejemplo, mire, nadie se imaginaba que 2 años más adelante ocurriría lo que está ocurriendo hoy. Ninguna persona se imaginaba hace 1 año, hace 2 años, que esto sucedería, que este tiempo llegaría. Si usted se acuerda, ¿verdad? Usted que es miembro de esta congregación, si usted se acuerda, hace tiempo estuvimos orando y Dios nos estuvo advirtiendo que venía el tiempo cuando se cerrarían las iglesias. Quizá pensábamos que estaba lejos ese tiempo y mire, tan fácil llegó, rápido, y ya volvió otra vez. Abrimos unos días y ya volvimos a cerrar otra vez. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde debemos aprovechar al máximo el tiempo, hermanos. Hay que aprovechar al máximo las pocas oportunidades que se nos dan en este tiempo, porque son tiempos decisivos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde hermano nos dice aquí la palabra, muchos aquí en Daniel se juntarán con ellos con lisonjas, ¿verdad? Hablando, hermano, programas de internet, televisión, todo eso, que el diablo nos quiere tener allí embobados con ese tipo de programa de gente, ¿verdad? Que para entretenimiento, si usted busca entretenimiento, va a encontrar ahí, ¿verdad? Que la vida no le va a bastar para mirar todos esos programas. Gente lisonjera, gente falsa. Cuidado, hermanos. Hay que aprovechar al máximo las pocas oportunidades que tenemos de escuchar la palabra de Dios, de leer y estudiar la palabra de Dios, de congregarnos. Ahorita no podemos, pero Dios nos permita, hermano, volver otra vez. Mira, se nos ha dicho que son solamente 15 días, pero puede ser más. Pero hay que aprovechar, hermanos, al máximo el tiempo. ¿Por qué? Porque sin duda llegará el tiempo, hermanos, y escúcheme bien, créalo, y así es. Sin duda va a llegar el tiempo cuando reunirnos, cuando leer la Biblia o estudiar la Biblia, orar, será un delito capital. Y está muy cerca ese día. Está cerca, hermano. Por eso Dios nos dice, ¿verdad? Nos habla en su palabra y Él nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Aproveche bien el tiempo. Aproveche su tiempo, hermanos. El tiempo se acaba. El tiempo vuela y no vuelve atrás. Hay que aprovechar. Porque así como llegó este tiempo, Dios nos advirtió y llegó el tiempo cuando ya no podemos reunirnos.
Oramos y esperamos, Señor, yo anhelo que si volvamos otra vez a reunirnos, congregarnos como antes, pero también, hermano, hay que ser conscientes, mis amados hermanos y hermanas, sea consciente de que viene también ese tiempo y está muy cerca, más cerca de lo que nos imaginamos, cuando recuerde reunirnos como iglesia, tener reuniones como iglesia, leer la palabra o estudiar la palabra, orar en público, será un delito capital. Así que hay que aprovechar al máximo hoy, porque ese tiempo está muy cerca y cada día se está acercando más. Y si ahorita nos es difícil, en ese tiempo será imposible. Por eso aproveche el tiempo. Y el Señor nos dice, la tercera cosa aquí que nos dice, no os embriaguéis con vino. Verso 18 al 20, ahí en Efesios, ¿verdad? Volviendo a Efesios, capítulo 5. Dice verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Ese verso 19 y 20, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Gracias a Dios. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Hay disolución. Proverbios 20, anote Proverbios 20, 21, ¿verdad? Ahí nos habla también de los problemas que causa el vino, ¿verdad? El vino trae disolución. El vino hay muchas cosas. Proverbios es un libro que nos habla ampliamente, sinceramente, sin censura, ¿verdad? Alguien dijo, fríamente nos dice las consecuencias de la embriaguez. De la embriaguez. Todos sabemos lo que es la embriaguez, ¿verdad? Hay disolución. Mire, por ejemplo, hay 21, en Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino es escarnecedor. No te embriagues con vino. Hay disolución. Hay heridas. Mire Proverbios, vaya conmigo ahí a Proverbios 23. Yo quiero invitarle, busque ahí en su Biblia, Proverbios capítulo 23. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. Porque mire, ahí Dios inspiró a Salomón para que escribiera, ¿verdad?, los efectos de la embriaguez, del embriagarnos. A más de que el efecto más tremendo, ¿verdad?, de la embriaguez, la Biblia dice, los borrachos no entran al reino de los cielos. Es fácil, ¿verdad? Un borracho no es aquel solamente que pues diario anda tirado por las calles, ¿no? Hay borrachos, ¿verdad?, que nunca han probado una gota de licor, pero a diario andan embriagados y ahorita vamos a ver cómo. Pero mire, Proverbios 23, 29 al 19. Dice la palabra de Dios, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quiénes las rencillas? ¿Para quiénes las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Verdad? Y luego dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, hay esclavitud en la embriaguez. Cuando una persona, ¿verdad?, comienza a embriagarse con frecuencia, llega el momento en que se hace una adicción y una esclavitud. Mire, verso 32 al 35, ahí mismo Proverbios 23. Proverbios 23, 32 al 35, dice la palabra de Dios. Mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Note esto. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún volveré a buscarle. Mire, el borracho.
Pero que usted sabe, usted ha visto, yo creo más de algunos hemos visto, personas que viven en la embriaguez, en la borrachera. ¿Cómo es su vida? Es una vida dolorosa. Mire, los golpes, las golpizas que se llevan a veces, ¿verdad? Todos golpeados, regresan a su casa, pero otro día no se acuerdan de nada. Y tan pronto como tienen un centavo en la mano, ¿verdad? Van y se vuelven a embriagar. Otra vez y otra vez. Esclavitud, heridas, disolución. Todo lo que hay, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no te embriagues con vino. Ahora, si nosotros lo aplicamos a otra cosa. Mire, no mires, dice ahí versículo 31, Proverbios 23. No mires el vino cuando rojea, note esto. Porque es atractivo. Es algo muy atractivo. Lo ponen, si usted se fija un anuncio de licor, lo ponen muy atractivo. Prácticamente se vuelve irresistible para aquel que está adicto, para aquel que tiene problemas, que no tiene rienda, que no tiene control en su vida. Se vuelve irresistible. Es como si tiene una atracción, un imán, es como si fuera, ¿verdad? Lo hipnotiza. Por eso dice, no lo mires. Desvía tu mirada de allí. No veas el vino, ¿verdad? De la amargura, del resentimiento, del rencor. Acuérdese, embriaguez, hermano, es no tener control de sus sentimientos, emociones y afectos. No tener control de sí mismo. Un ebrio no tiene control de sí mismo. Habla perversidades, habla obscenidades, habla tantas tonterías, hace tantas cosas que en su juicio no las haría. Y dice aquí la palabra de Dios, no mires el vino, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermano? Mire, hablamos de la embriaguez, de lo que es la amargura, el resentimiento, el rencor. Cuando damos rienda suelta a estas cosas en nuestra vida, estamos embriagados de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor. ¿Cuánta gente, hermano, hermana, su corazón no puede controlar sus sentimientos, sus emociones, porque hay amargura en su corazón, hay rencor, hay odio, porque no puede perdonar. Está embriagado por la amargura, está embriagada por el resentimiento, porque nos dañaron, porque nos lastimaron. ¿Y qué dice Dios? No te embriagues con ese vino. El vino de la avaricia, ¿verdad? La codicia, el amor al dinero. ¿Cuánta gente está embriagada con ese vino de la codicia, ¿verdad? La avaricia, el deseo desmedido, el afán por adquirir más y más y más y más cosas. No tiene tiempo para nada más que para eso. Es una vida dura, difícil, y son esclavos de sí mismos. Por eso Dios dice, mire, no te embriagues con ese vino de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero, porque es raíz de todos los males. Gloria a Dios. El vino del autoplacer. ¿Cuántas personas viven solamente para satisfacerse a sí mismos? Y son esclavos de sí mismos. Salomón fue uno de ellos. Él dice que él le dio rienda suelta a su carne, a sus pasiones, sus deseos, y no negó nada de lo que sus ojos o sus deseos le pedían, se lo dio. ¿Y qué dice? Vanidad de vanidades fue esto, una vida dura, una vida difícil. Después dice, yo me sentí más vacío que nunca. Porque no hay satisfacción ahí. Porque es el vino, hermano, es como el vino. Se embriaga la persona de esa codicia, de esa avaricia, de ese autosatisfacción o autoplacer, el satisfacerse a sí mismo. Pronto se va a dar cuenta que no puede satisfacer, no puede llegar a la saciedad. Por el contrario, se convierte en una adicción, en una esclavitud infernal. Esa persona está ahí. Y dice la palabra, no te embriagues, antes sé lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu. Que seamos controlados, en otras palabras, es lo que Dios dice. No por el vino, sino por el Espíritu Santo.
Que Él sea el que controla sentimientos, afectos y emociones en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Que Él sea el que nos impulsa, sea la fuerza que nos impulsa a caminar, a andar, hermano, en nuestros caminos de Dios, en los caminos del Señor. Que sea el Espíritu el que nos impulsa, el que nos mueve, no los placeres, no la codicia, no la avaricia. Y lo que sea el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en estos tiempos y es el único que nos va a ayudar en estos tiempos que estamos viviendo usted y yo. Por eso Dios nos dice, amado hermano, amada hermana, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. No te embriagues con vino. Sé lleno del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos ser dirigidos, ser impulsados por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca debemos de dejar el vino de la amargura, el resentimiento, el afán, la ansiedad, la codicia, el deseo desmedido de autocomplacernos a nosotros mismos. Y buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo, porque solo Él nos ayudará a mirar cómo estamos caminando. Y si vamos por caminos equivocados, Él nos guiará a toda verdad. Él nos dirigirá por el camino correcto. Yo quiero invitarle en este momento que cierre sus ojos y vamos a orar. Medite en esta palabra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, hermana. Y vienen tiempos más difíciles. Quizás sí hay que orar que Dios nos dé un respiro. Que Dios nos dé tiempos de bendición, tiempos de manifestación de la gloria y el poder de Dios. Pero si no llegan esos tiempos, de igual manera que Dios nos ayude a estar preparados para lo que viene y que aprovechemos bien el tiempo. No desperdicie su tiempo, aprovéchelo, porque si no un día lo lamentaremos. Gloria a Dios. Yo quiero orar por usted, queremos orar por usted. Usted más que nadie sabe y conoce cómo está su vida, cómo está caminando. A la luz de la palabra, yo quiero que analice su vida. Si hay algo que el Espíritu Santo le muestra en este momento, a lo cual usted debe renunciar o debe poner más atención, hágalo. Si el Espíritu Santo le muestra que va caminando por el camino ancho, aunque usted crea, considere que es lo correcto, pero siente algo en su corazón que le redarguye, escuche esa voz, es la voz del Espíritu Santo. Él está aquí, ahí donde usted está. Él quiere guiarle a toda verdad. Él quiere guiarle por el camino angosto, el camino de la vida eterna. Él quiere sacarle del camino ancho, el camino de la perdición. Quizás usted no ha podido perdonar. Hay odio y rencor en su corazón. La exhortación es que no nos embriaguemos con el vino de la codicia, la avaricia, la amargura, el resentimiento. Quizás se ha embriagado y se ha enfocado en esas cosas y esas cosas cautivan su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Es tiempo de renunciar, es tiempo de dejar ese vino, dejar la embriaguez y ser lleno del Espíritu Santo. Usted dice, yo he caminado por caminos equivocados.
Usted dice, yo me he embriagado con el amargura, el resentimiento, la codicia, la avaricia. Y he descuidado mi relación con Dios. Yo quiero invitarle que ahí donde está, ore al Señor. Y vamos a orar y vamos a cortar con esos caminos, con esa embriaguez. Usted que me está escuchando y el Espíritu Santo está tocando su corazón, repita estas palabras conmigo con todo su corazón. Dígale, Señor, yo reconozco que me he desviado de tus caminos, que no he aprovechado bien el tiempo, que he desperdiciado mi tiempo en cosas que no me edifican. Reconozco que me he dejado embriagar por la amargura, por el resentimiento, el odio, la avaricia, la codicia, el amor al dinero. Y he vivido una vida afanada y he dedicado demasiado tiempo a buscar y acumular riquezas, aunque no tenga ningunas. Perdóname, porque me he dejado embriagar por el vino de la codicia, por el vino de la amargura. En el nombre de Jesucristo, me arrepiento y corto con esas cosas. Renuncio a ello en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser llena del Espíritu Santo, y que de aquí en adelante sea el Espíritu Santo quien controla, quien dirige mis sentimientos, afectos y emociones. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor. Amén. Vamos a orar por usted, así como estamos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Tú conoces el corazón de mi hermana, de mi hermano, Señor, y esta palabra ha sido para nosotros y es para nosotros. En el nombre de Jesús, ayuda a cada uno, Señor, que cada uno pueda recibir libertad en esa área donde está esclavizado por esta palabra, como está escrito, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tú has enviado esta palabra al corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje. Padre bendito, que esta palabra traiga libertad en el nombre de Jesús, que esta palabra esté causando un poderoso efecto en su vida. Desatamos el poder de tu palabra sobre cada uno en el nombre de Jesucristo. Padre, pedimos que tú estés trayendo libertad, tú estés sobrando, tú estés ayudando a mi hermano, mi hermana, a ser sabios administradores del tiempo que tú les estás dando, aprovechar las pocas o muchas oportunidades que tú estás dando a cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos hoy para escuchar, para leer, para estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de la embriaguez, del vino, Señor, de el pecado, de la autocomplacencia, de la maldad, Dios mío, vino de amargura, resentimientos, vino de codicia, avaricia, Dios, en el nombre de Jesús. Cortamos, Señor, toda influencia sobre mi hermano, mi hermana, de todas y cada una de esas cosas y todas aquellas cosas que le están cautivando, que le están, Dios mío, embriagando. En el nombre de Jesús lo desatamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios le bendiga en esta hora. Que Dios derrame su gracia, su bendición sobre usted, sobre su familia. Un fuerte abrazo, hermanos, hermanas. Recuerde, estemos orando por la situación que estamos viviendo. Oren los unos por los otros. Recuerde, el martes es día de ayuno, de oración. El viernes día de ayuno y oración. Únase y vamos orando, vamos ayunando. Yo en el grupo les voy a estar poniendo algunas peticiones por las que vamos a estar orando. Si usted tiene también alguna necesidad o alguna cosa por la que usted quiere que oremos, háganoslo saber
¿verdad? Y la vamos a, si usted nos permite, o si no, pues usted simplemente en un mensaje privado díganoslo y vamos a estar orando por usted también. Gloria a Dios, la oración. Dos o tres se ponen de acuerdo, todo les será hecho. Así que hay que estar orando, hay que cuidarnos, ¿verdad? Cuídese mucho. Un fuerte abrazo, Dios me les bendiga, rica y abundantemente. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Así que Dios me le bendiga. Ore por su nación, por su ciudad, por sus autoridades. Oremos mucho por ellos. Que Dios los ayude, que Dios los guíe, les dé sabiduría, les dé entendimiento. Gloria a Cristo. Dios me le bendiga y hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, a través de este medio. Gloria a Cristo. Dios me le bendiga. Amén. Gloria a Dios.